Bienvenidos de nuevo a The Collector's Corner. En el video de hoy continuamos con la serie Midnight Masquerade de la Designer Collection y en esta serie de villanos hoy veremos a Gastón. Esta figura fue sacada a la venta el 8 de octubre de 2024 continuando la serie. Y dándole un vistazo a toda la caja podemos ver los mismos detalles dorados. El estampado en el acrílico en la ventana de exhibición, los relojes, el diseño del troquel de esta caja es igual al de las otras figuras de la serie y en el costado continuamos viendo la silueta circular que simula un reloj. En la parte de atrás tenemos la descripción de la serie de tanto héroes como villanos. También podemos ver el arte conceptual de la figura que más adelante compararemos. Por este lado está el mismo diseño que vimos al otro costado. Y ahora sí, podemos mirar la figura. Para ello, desatamos el nudo que está detrás de la caja y vamos a desarmarla al igual que con las otras figuras. Primero levantamos la cubierta de cartón con bastante cuidado. Luego quitamos la cubierta de acrílico. Terminamos por levantar la figura y aquí encontraremos el certificado de autenticidad. Es de cartón, de color vino tinto, tiene una descripción de la figura y el número de edición y está lleno de detalles dorados. De 3000 tenemos la figura 1073. Comenzando con su cara, vamos a ver el trabajo de pintura y también el tallado de su molde. Podemos ver las mejillas, los pómulos, la barbilla, bastante definidos, sus ojos azules y desde el perfil encontramos la forma de su nariz. Es bastante fiel a Gastón. Y cabe decir que aparte del trabajo de pintura está su cabello. Es la primera figura masculina que nos da Disney con un cabello enraizado. Bastante realista. Podemos ver acá el peinado de cola de caballo que tiene por la parte de atrás. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Por el otro costado también podemos ver el peinado, bastante voluminoso. Y en cuanto a su ropa, vemos su camisa. Tiene un cuello amarillo bastante alto, contrastante con el rojo de su camisa. Tiene un bordado rojo, una adición de botones metálicos que también tiene en su torso. Y cuando levantamos la camisa podemos ver la pintura en su pecho. Bueno, es el pelo en el pecho. Muy Gastón. También continuando en el torso tenemos este bordado dorado que combina muy bien con el borde de su camisa, también dorado y con otro bordado de color rojo. Al frente podemos ver este cinturón de cuero con una hebilla metálica, algo muy realista. Si la levantamos, podemos tratar de ver el pantalón. Es una pieza separada de su atuendo. Es de este material como de terciopelo, bastante suave. También parece cuero sintético. Y está compuesto en distintas partes. Lo podemos ver aquí, en su entrepierna y también en sus botas. Aquí vemos la adición de los botones metálicos dorados y pasamos viendo sus botas de plástico. Se pueden quitar por la parte de atrás y tienen un trabajo de pintura bastante realista. Podemos ver el desgastado del uso y también el molde. Parece cuero de verdad. Pasando con su capa, comencemos viendo todos los detalles minuciosos que hacen de esta una gran figura. Por un lado está el broche con la cabeza de la bestia, con la boca abierta, es de plástico. De ella cuelga esta borla que es de un cordón dorado que sostiene el otro costado de su capa, al igual que esta cadena de medallas doradas. Estas son metálicas, parecen ser monedas bastante brillantes, al igual que esta piedra roja decorada por un borde dorado que también funciona como broche en la parte del otro costado de su capa.
También destacamos todo este pelaje, parece piel de bestia, un aspecto que no dejaron escapar los artistas Disney, teniendo en cuenta que Gastón es un cazador. Por este lado también vemos la composición de su capa y cómo fue acomodada para su exhibición en la caja. Se trata de un terciopelo bastante suave que contrasta muy bien con todo el borde de piel o de pelaje, café, gris, negro, una serie de colores de animal. Por el interior de la capa está seda bastante suave de color violeta, contrasta perfecto con el rojo. Y por el exterior el mismo color pero en terciopelo, bastante brillante, decorada por un borde dorado. Acá podemos también ver el trabajo de bordado con los mismos diseños de hojas, ramas. Acá podemos ver los más pequeños en todos los pliegues de su capa. Y la forma de su capa es triangular, por eso cae sobre su hombro de esta manera. Y a medida que bajamos, encontramos mucho más bordado. En la parte final vemos este venado, un ciervo bordado, podemos ver los rayos del sol, el detalle en sus cuernos, también mucho más detalle con el mismo diseño real de color dorado, bastante brillante y contrastante con el fondo violeta oscuro. Y como se trata de una serie de fiesta de máscaras, tenemos la máscara de Gastón. Tiene cuernos, como si fuera uno de los tesoros que cuelgan los cazadores en su pared. Por este lado vemos todo el tallado del molde de esta máscara. Es de plástico, bastante brillante. Tiene un par de cordones de cuero artificial, sintético, en su costado para amarrarla a su cabeza. También podemos ver que tiene este caucho para podérselo colocar y más o menos se vería así. Y al igual que las otras figuras de colección, Gastón es articulado en sus muñecas. Aquí lo podemos ver mejor. También en sus codos, en sus hombros, cadera y rodillas. Gracias a todos estos pequeños detalles en su vestuario, a sus accesorios y también a la gran diferencia al ser una de las pocas figuras masculinas en la colección, es una de las favoritas de los coleccionistas. Aquí tenemos una comparación con su previa muñeca edición limitada y con su arte conceptual. En conclusión, es una figura que le hace justicia a un villano legendario, tan solo capaz de completar la gran serie de máscaras que comenzaron sus antecesores. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y también suscribirte al canal para muchos más videos de esta colección. Y también síguenos en Instagram o X para muchas notificaciones más. No olvides volver y nos vemos muy pronto.